Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos de nuevo a esta transmisión de la segunda parte del tema Dios nuestro Padre. Antes de iniciar la transmisión o la enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder juntarnos en armonía, Señor, para que tú envíes bendición y vida eterna a la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra y de la dirección del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, venimos alabando y bendiciendo tu nombre, porque tú eres nuestro Padre, tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro protector, Señor. Tú eres nuestra seguridad y nuestra fortaleza, además de darnos esta salvación tan grande en Cristo Jesús y el regalo de tu Espíritu Santo para morar en cada uno de nosotros y guiarnos, enseñarnos, revelarnos la verdad, ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y profundizar cada día más la obra que Él inició en cada uno de nosotros, perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, porque tú siempre nos rodeas como con un escudo de tu favor, Señor, y porque cada día, Señor, nos llevas de gloria en gloria, transformándonos a la imagen de Cristo, y vemos tu mano poderosa en todas las cosas que hacemos, Señor. En esta hora venimos dándote gracias por el día que nos has provisto, Señor, por los frutos que hemos podido producir en esta hora, Señor, y también por el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas para este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. Y en esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, todo yugo de opresión, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Padre, y que nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón y preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra, Señor, como semilla sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora venimos dándote gracias a ti por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu en esta noche, por esa semilla, Señor, que vas a sembrar en nuestros corazones, que estamos total y absolutamente seguros, Señor, que será de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión, un privilegio para mí el poder compartir la palabra con todos ustedes, esperando también su participación a través de los comentarios, de si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer y con mucho gusto, en la medida en la que podamos en el transcurso de la transmisión, la iremos respondiendo. Ojalá que hayan tenido un día lleno de bendiciones, lleno de frutos, un día lleno de victorias, de cumplimientos de la palabra de Dios. El día de ayer iniciamos nuestra serie relacionada con Dios nuestro Padre y el día de hoy la vamos a continuar. Solo para hacer un pequeño recordatorio, el día de ayer comenzamos recordando el pasaje de Juan capítulo 17, versículo 3, que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y por el otro lado también vimos a través de la palabra en Génesis 3, en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús en el desierto, que una de las obras del diablo es tratar de robarnos, matar y destruir esa vida abundante de Cristo, que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, tergiversando el concepto que cada uno de nosotros tiene de Dios. Sin embargo, la palabra nos exhorta también en Juan 3:18 a que comprendamos con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad
y la largura del amor del Padre que excede a todo conocimiento. Y notemos que habla del amor del Padre. En Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, también Pablo está orando por los efesios que ya conocían al Señor Jesucristo, pero ora para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Para qué? En el conocimiento del Padre. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuál es la herencia que tenemos con todos los santos en Cristo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con cada uno de nosotros. Y también vimos en Juan capítulo 4, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor y que ese amor se manifiesta de tres formas por lo menos: en su misericordia, en su gracia y en su favor, que es equivalente a su bondad, a su magnanimidad, a su benignidad para con cada uno de nosotros. Y también hablamos de que el conocimiento de Dios, el conocimiento del amor de Dios en nuestras vidas pasa por tres niveles, o nosotros necesitamos pasar por tres niveles del conocimiento del amor de Dios para con cada uno de nosotros. El primero es el amor de Dios que viene a nuestro corazón por el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Pero a partir de ahí comienza un proceso que nos debería llevar al conocimiento del amor del Padre para finalmente llevarnos al conocimiento del amor del amado, pero no solo al conocimiento mental, sino al conocimiento rema en nuestro corazón, que nos permita vivir como, en principio, como hijos de Dios. Hablamos ayer también de que una cosa es que yo sepa que Dios es mi Padre y otra cosa diferente es que yo viva como que Dios es mi Padre. Y otra cosa también es que una cuestión es que yo sepa que soy hijo de Dios y la otra es que viva como hijo de Dios. Y la meta del Padre es que nosotros vivamos como que Él es nuestro Padre y que vivamos como hijos de Dios. Y una de las cosas que nos lleva a vivir como hijos de Dios nos la enseña Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Ojo con esto porque es importante. El conocimiento del amor del Padre nos debería llevar a vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo es vivir como hijos de Dios? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ojo, vivir como hijo de Dios es vivir obedientemente a Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran esos deseos? Los deseos de la carne, que es la búsqueda de placer y que significa la autocomplacencia del ego. Los deseos de los ojos, que es el materialismo, la codicia, la avaricia, la búsqueda de autogratificación del ego, y la vanagloria de la vida, que es el orgullo, la jactancia, la arrogancia, la soberbia, la vanidad, que es la satisfacción de un deseo del ego de autoexaltación. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Entonces, la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos habla de entonces, versículo 13 en adelante, y voy a leer hasta el 18. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si examinamos detenidamente estos pasajes, vivir como un hijo de Dios implica, en principio, dice en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento significa renovar nuestro entendimiento, ya no pensar como piensa el mundo, sino pensar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestro estilo de vida, pero no solo las partes de la palabra de Dios que nos gusten o que nos agraden, sino toda la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre o la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y estar preparado para toda buena obra significa sembrar para el Espíritu, porque del Espíritu cosecharemos vida eterna. Por lo tanto, ceñir los lomos de nuestro entendimiento significa ajustar nuestro pensamiento a lo que la palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. La segunda cuestión que nos habla en este pasaje de vivir como hijos de Dios es el ser sobrios. Y ser sobrio significa vivir con sencillez, que no es lo mismo de vivir en pobreza. Vivir con sencillez es vivir sin ostentación. La ostentación es un resultado de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que vivamos con sencillez, sin ostentación, sin la búsqueda de lujos, la búsqueda de una comodidad y de una seguridad que vaya más allá de la comodidad y la seguridad que podemos obtener en Dios. Y por el otro lado, también la tercera cosa que nos dice en este versículo 13 es esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, vivir bajo la gracia. ¿Y qué es vivir bajo la gracia? Vivir bajo la gracia es vivir en la libertad del pecado, pero con responsabilidad. El pecado, es cierto que todo pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, pero eso no nos da derecho a vivir como se nos dé la gana. Es una vida con responsabilidad, y esa vida esa libertad con responsabilidad está determinada por lo que nos enseña la palabra de Dios. Los mandamientos de la palabra de Dios, recordemos que son las vallas protectoras que Dios establece para nuestro caminar, de tal manera que no perdamos las bendiciones con las que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que no perdamos esa vida abundante, esa vida plena que tenemos en Cristo, esa vida de prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el vivir en la gracia significa tengo libertad hasta donde la palabra de Dios me indica. Y en las cosas que la palabra de Dios no me indica específicamente, la palabra también nos da principios para que podamos elegir vivir en esa libertad con responsabilidad. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica.
todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada. Y todo me es lícito siempre y cuando con lo que yo haga no viole el mandamiento del amor al prójimo, no sirva de piedra de tropiezo a mi prójimo, que tiene una conciencia más débil porque está comenzando a caminar en Cristo. Entonces, todo esto nos indica una libertad. Somos libres en Cristo Jesús, libres del pecado, libres de los deseos de la carne, libres de los deseos de los ojos, libres de la vanagloria de la vida, pero el que seamos libres de todo eso no implica que vivamos como se nos dé la gana, sino vivir en responsabilidad. Y la palabra lo refuerza en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. O sea, pueden haber hijos desobedientes, y si hay hijos desobedientes van a cosechar las consecuencias de su desobediencia, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 en adelante. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Y corrupción significa problemas, circunstancias adversas, etc. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu vida eterna. Ahí vemos un concepto diferente en cuanto al amor de Dios. Porque muchos piensan que el amor de Dios es un amor como el amor humano. A veces el amor humano se pasa de los límites, o el amor humano no pone límites. Sin embargo, el amor de Dios sí pone límites. Y la palabra nos lo enseña claramente, los mandamientos son los límites. Pero también Dios nos ama tanto que si nosotros cruzamos los límites, vamos a entrar en el campo de la disciplina amorosa de Dios. ¿Y qué es la disciplina amorosa de Dios? Hay varios niveles de la disciplina amorosa de Dios. El primer nivel de la disciplina amorosa de Dios es que el Espíritu que mora en nosotros se contrista. Y el contristar el Espíritu Santo significa, número uno, si bien es entristecerlo, también es enojarlo. Y entonces el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón, a hablar a nuestra vida de que estamos mal, de que hemos cometido un pecado, para llevarnos al arrepentimiento, de tal manera que no tengamos una abundante cosecha del mal que hemos hecho. Pero si este nivel de la disciplina del Señor no lo obedecemos o no le hacemos caso a Él, entonces vamos a entrar en el siguiente nivel de la disciplina, que es el de la cosecha. El que siembra cosecha. Cuando pecamos tenemos una cosecha, y si persistimos en el pecado, la cosecha es acumulativa. Por lo tanto, las consecuencias que vamos a tener que afrontar son consecuencias mucho más fuertes. El tercer nivel de la disciplina de Dios es el castigo, y ese castigo es la privación de bendiciones, no porque Dios nos las quite, sino porque en nuestro caminar nos apartamos de ese camino de las bendiciones, seguimos otro camino y vamos a perder esas bendiciones. Y al perder esas bendiciones, obviamente, nuestra vida en algún aspecto, espíritu, alma y cuerpo, se va a empobrecer. Y la cuarta consecuencia es ya la vara. La vara es para la espalda del necio, dice la palabra de Dios. Y Dios usa las circunstancias muchas veces como vara para disciplinarnos y para sacarnos de la necedad de persistir en el pecado, de persistir en el camino equivocado. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es un regalo del Padre para protegernos, para guardarnos, para guiarnos a esa vida abundante. El Espíritu Santo viene a nosotros junto con la salvación. Y el Espíritu Santo es para que nos guíe, para que no nos perdamos de ese camino de la obediencia, de ese camino que es el camino de la bendición y de la vida plena en Cristo Jesús.
Y Él amorosamente nos regala el Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros, nos ayude a caminar en ese camino de santidad, de obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos plenamente bendecidos, porque la palabra de Dios nos lo dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. Que si nosotros obedecemos y ponemos por obra la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que dice ese pasaje y nos alcanzarán. No necesitamos ni siquiera pedirlas, porque esas bendiciones nos van a perseguir. Y ese es el propósito de un padre amoroso, que la vida de sus hijos sean bendecidos. Y Él hace todo para que nosotros verdaderamente seamos bendecidos. Mire, el amor del Padre se manifiesta hacia cada uno de nosotros, primero en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Segundo, en su palabra, porque su palabra es el camino amoroso de Dios para que no perdamos las bendiciones. En tercer lugar, nos da su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos ayude en ese caminar de tal manera que seamos plenamente bendecidos. Y la cuarta manifestación de ese amor de Padre, de ese amor incomparable, de ese amor inmedible del Padre hacia nosotros, es que si nos apartamos del camino, entonces va a disciplinarnos amorosamente para regresarnos al camino de la bendición, porque Él, como un buen padre, como el Padre perfecto, quiere que vivamos vidas bendecidas, pero esas vidas bendecidas no son solamente recibir bendiciones, esas vidas bendecidas implican la obediencia. O sea, Dios, el Padre es un Padre amoroso. Nosotros a veces tenemos conflicto con eso del amor porque no entendemos el amor de Dios. Es cierto que la palabra, por ejemplo, y vamos a analizar este pasaje porque es bien importante, dice que Dios es amor. Ok, y la definición de Dios como amor está en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Y ojo, esta definición no es la definición del amor humano. El amor humano debería tender hacia lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo. Pero el capítulo nos está hablando del amor del Padre. Y notemos lo que dice el amor del Padre. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la definición del amor del Padre y veámosla un poquito más adelante o más profundamente. La palabra de Dios dice en el versículo 4, el amor es sufrido y Dios sufrió por amarnos a nosotros, para amarnos a nosotros. ¿En qué sentido sufrió? En el desprendimiento que Él hizo de su Hijo para que su Hijo Jesús se hiciera hombre, se despojara de toda su gloria, se hiciera hombre como uno de nosotros, y no solo hombre, sino siervo, o sea, en una condición inferior, digamos, en la escala humana, y que además tuviera que aprender la obediencia por el sufrimiento, que fuera tentado en todo según nuestra semejanza, aunque no pecó. Y aparte de ello, ese momento dramático de la crucifixión, el Padre estuvo viendo todo lo que le pasó a su Hijo Jesucristo en la pasión y la crucifixión. Y en la pasión y la crucifixión,
El Señor fue agredido de todas las maneras posibles. El Señor fue abusado de todas las maneras posibles. Abusado físicamente por el castigo. Abusado psicológica y emocionalmente por el vituperio, la burla, el cinismo, el sarcasmo, el rechazo que le manifestó todo el mundo. Y eso tuvo que doler y tuvo que causar un dolor tremendo en el Padre. Pero no fue ese dolor, todavía no fue aún mayor en el momento en el cual todo el pecado de nosotros fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Y por lo tanto toda la ira de Dios para el pecado fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Y aparte de ello, esa separación por 3 días en que Jesús estuvo en la tumba y bajó a las partes inferiores de la tierra antes de resucitar. Eso tuvo que haber causado un dolor tremendo en el corazón del Padre. Y el Padre lo sufrió estoicamente porque estaba pensando en el amor hacia nosotros, por amor a nosotros. Sufrió por amor a nosotros. En segundo lugar, dice que el amor es benigno. A pesar de todo el sufrimiento que nosotros le causamos al Señor Jesucristo y al corazón del Padre por nuestros pecados, en el momento en el cual el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el Señor con nosotros fue benigno en cuanto decidió derramar su gracia, su favor inmerecido, para que nosotros fuéramos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no solamente ahí se muestra su benignidad. Su benignidad se muestra en que nosotros, aún siendo hijos de Dios y pecando, aunque sea eventualmente, el Señor no deja de derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. El Señor tiene abierta la puerta para que si nosotros confesamos nuestros pecados, a pesar del dolor que al Padre le causa el pecado de sus hijos, Él deja abierta la puerta para que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, seamos perdonados y limpiados de esos pecados. Ahí vemos otra manifestación, una manifestación de la benignidad del Padre hacia cada uno de nosotros. Y esto es mucho más que la benignidad de los padres terrenales, porque muchas veces los padres terrenales, por consecuencia del pecado de los hijos, rompen relaciones con los hijos. Y buscan de alguna manera que los hijos paguen las consecuencias de esas faltas, de esos pecados. Sin embargo, el Padre deja siempre la puerta abierta para que nosotros nos reconciliemos con Él y volvamos a la plenitud de su benignidad, a la plenitud de su gracia, a la plenitud de su bondad. El Señor, el amor de Dios, el amor del Padre, tampoco tiene envidia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no se molesta porque a usted y a mí nos vaya, tengamos bendición y nos vaya bien en la vida. Es más, ese es el deseo del Padre. Muchas veces los padres sienten algún tipo de envidia, los padres terrenales sienten algún tipo de envidia porque los hijos prosperan mucho más de lo que prosperaron ellos. Pero el Padre perfecto de ninguna manera va a sentir esa envidia jamás. Más bien Él se va a gozar con que a usted y a mí nos vaya bien a través de la obediencia. Se va a gozar doblemente, se va a gozar primero que nada por la obediencia que le tenemos a Él y segundo por la bendición que deriva de esa obediencia. Un doble gozo, que es el gozo del amor de ver que al otro le va bien. Por eso la palabra de Dios dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Aquí estamos bien, ahí el Señor no nos pide nada que Él no haga. El Señor no nos pide nada
que Él no experimente. Y cuando Él nos está pidiendo que nos gocemos con los que se gozan, es porque Él se goza con nuestro gozo, pero también sufre con nuestras dificultades derivadas de la desobediencia, del pecado. Él se podría lavar las manos y decir, bueno, ok, mi hijo se equivocó, pecó, bueno, ahí que le vaya mal y que vea cómo sale. Sin embargo, el Señor nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos en medio de esa dificultad, aún en medio de esas faltas, de esas desobediencias, de esos pecados. El Señor nunca nos va a dar la espalda. El Señor siempre va a estar ahí obrando para traernos a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Él nunca nos va a soltar. Él siempre va a estar ahí. Él ha hecho una promesa que la va a cumplir y la cumple al 100% en el Espíritu Santo que mora en nosotros. No te dejaré, no te desampararé. No dormirá el que te guarda, ni se adormecerá. Siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y eso es parte de que el Señor todo lo sufre, de que su amor es benigno y de que su amor no tiene envidia. El Señor tampoco es, el amor del Padre tampoco es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Reclamador. El Señor nunca nos va a reclamar, yo te amo tanto y tú no me amas lo suficiente. El Señor nunca va a hacer eso. El Señor siempre va a amarnos y amarnos y amarnos y a atraernos con lazos de amor aun cuando nosotros no lo amemos lo suficiente. El Señor va a permanecer fiel a cada uno de nosotros porque nos ama con un amor perfecto, con un amor que sobrepasa todo conocimiento que nosotros podamos tener, que sobrepasa toda manifestación del amor humano. Usted pudo haber tenido el mejor padre del mundo, pero Dios como nuestro Padre es mucho mejor que el mejor padre que haya existido en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros padres de alguna manera tuvieron imperfecciones, pero el Padre es perfecto en su amor, pleno en su amor, y todo lo sufre. Todo lo espera, todo lo cree. Nosotros fallamos una y otra y otra y otra vez y a pesar de ello, Él sigue creyendo en nosotros que somos santos, que somos justos y Él sigue apoyándonos, ayudándonos para que lleguemos a ese estándar que Él nos ha determinado. Hay padres que se cansan de esperar que sus hijos se compongan, se enderecen. Sin embargo, nuestro Padre amado, perfecto, tiene el amor infinito, absoluto y pleno, jamás se va a cansar de nosotros. Él va a seguir creyendo todo el tiempo en nosotros. Y es por la fe de Él, ojo, es por la fe de Él en cada uno de nosotros que el Señor nos bendice, nos guarda, nos sostiene, nos protege, nos disciplina, que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro sanador, nuestro restaurador, porque Él tiene plena fe en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como padres, ante las circunstancias de la vida que enfrentan nuestros hijos, nos damos por vencidos. El Señor nunca se va a dar por vencido. Y el Señor, en su amor maravilloso, va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y eso vamos a dejar por un momento 1 Corintios 13 y vamos a ir a la parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo número 15. En la parábola del hijo pródigo, ustedes se recuerdan que el hijo menor viene con el padre. Esta parábola es el resumen del Evangelio, es el resumen de la Escritura, el resumen del amor del Padre. En realidad, esa parábola no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, se debería llamar la parábola del Padre perfecto. Y veamos la perfección del Padre. Este hijo era hijo. Cuando cumple
la mayoría de edad, este hijo menor le pide al padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. En esta, para poder entender plenamente la parábola del hijo pródigo, necesitamos entender las costumbres del tiempo, en el tiempo de Jesús, las costumbres judías en el tiempo de Jesús. Pedir la herencia de cualquier hijo ya era una falta muy seria, porque prácticamente lo que le estaba diciendo el hijo al padre es: para mí sería mejor que tú te murieras, porque así recibo la herencia que me toca. Entonces era como un desear la muerte. Pero que lo hiciera el hijo menor, perdón, era todavía más delicado, porque el hijo menor era el que menos tenía derecho a pedir la herencia. La podía pedir el hijo mayor, pero el hijo menor no. Prácticamente está violando todas las buenas costumbres de ese momento en Israel. Pero no solo hace eso el hijo menor. El hijo menor, aparte de que pide la parte de la herencia que le corresponde y le está diciendo al padre que para él es como que su padre estuviera muerto, a los pocos días toma todas sus cosas y se lleva todo su dinero y se va de la casa. Con eso le está diciendo al padre que no era un buen padre, que como padre era un fracaso. Pero no es suficiente eso para el hijo menor. Llevamos ya 3 faltas ahí, o 3 pecados. El hijo menor se va a una tierra lejana y lo que está diciendo es: mientras más distancia de ti, mejor, no te quiero ni ver. Si se hubiera quedado cerca, pues ok, por lo menos te voy a visitar, te voy a ver, pero al irse a una provincia lejana le está diciendo: no quiero ni siquiera saber de ti, quiero alejarme totalmente de ti. Cuarta cuestión. Quinta, se va y se va a beber y a gastar su dinero en prostitutas. Ya eso ya era un pecado en el tiempo de los judíos, y sigue siendo un pecado hoy. Pero encima de todo, se gasta todo el dinero. O sea, ahí llevamos 5 pecados del hijo pródigo. Se va a gastar toda la herencia. Y el mensaje que manda al gastarse toda la herencia es: papá, me importa nada todo el esfuerzo que tú pudiste hacer para ganar este dinero. A mí tu esfuerzo me vale nada. Por eso me lo gasto en lo peor que me lo puedo gastar. 6. Séptimo pecado. La palabra de Dios dice que vino ahí una gran hambre. Y el hijo menor, en lugar de regresar al padre y reconocer sus errores, se junta con un ciudadano de ese lugar, que ni siquiera era creyente. Y en aquel tiempo juntarse un judío con un gentil era aborrecer su naturaleza, aborrecer su raza. 7 pecados. Octavo pecado. No se va a cuidar cerdos. Y en el tiempo de Jesús los cerdos eran aborrecibles. Eran contaminantes. Y se va a cuidar cerdos. 8 pecados. El noveno. No solo se va a cuidar cerdos. En su necesidad quiere comer la comida de los cerdos, es decir, hacerse cerdo. Y para que veamos la dimensión de esto de los cerdos, resulta que los legalistas judíos en aquel tiempo hacían una oración. Y la oración era: Señor, gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste mujer y no me hiciste cerdo. O sea que él hizo 2 de las peores cosas que podía hacer un judío. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que ese hijo, volviendo en sí,
que es arrepentimiento, cambió su manera de pensar y pensó, wow, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Cambio de pensamiento. Y yo aquí muriendo de hambre. Cambio de pensamiento. Lo segundo que hace el hijo pródigo es: volveré a la casa de mi padre y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Cambio de sentimientos. Luego se pone en marcha, cambio de decisión. En lugar de seguir permaneciendo donde estaba, en el hoyo, sale de ahí y llega frente a su padre y hay un cambio de acción. Le dice al padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasa en ese momento? Y aquí está donde vemos la manifestación hermosísima del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Lo primero que no hace el Padre es reclamarle. Bueno, en realidad lo primero que hace el Padre es que lo ve a la distancia. ¿Qué significa eso, que lo ve a la distancia? Lo está esperando. El Padre supo todo lo que el Hijo hizo. Y nuestro Padre amoroso, hermoso, grandioso, ha visto todo lo que usted y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Aunque me fuera a lo más lejos de la tierra, ahí me verás tú. Y aunque me escondiera en lo más profundo de la tierra, ahí estarás tú conmigo. El Salmo 139. O sea, el Padre sabía al detalle todo lo que había hecho el Hijo. Pero no solo lo ve de lejos y se queda esperando en una posición de orgullo y decía: ya se dio cuenta y ahora viene de regreso y aquí lo voy a esperar. No. En su amor maravilloso, perfecto, ese padre sale corriendo a encontrarse con su hijo. Y aquí rompe una costumbre judía en ese tiempo. Primero, que el padre no podía ir a encontrar al hijo, tenía que esperar que el hijo regresara, y mucho menos correr a encontrar al hijo. Eso era ir en contra de todas las tradiciones y de toda la cultura judía de ese tiempo. Pero no se queda ahí el padre. Cuando llega con el hijo, ni siquiera deja hablar al hijo en ese momento, lo abraza y lo besa. Y ese hijo venía con las ropas de cuidar cerdos, venía habiendo deseado ser cerdo. Y cuando alguien cuidaba cerdos, su ropa se contaminaba y el mandato de la ley era que antes de tener contacto con otro ser humano tenía que pasar por un proceso de purificación. Sin embargo, en su amor, ese Padre hermoso y maravilloso que representa a nuestro Padre Celestial, no siguió esa costumbre, porque su amor fue mucho mayor que la ley. Y la palabra de Dios nos enseña algo acerca del Padre: que la misericordia triunfa sobre el juicio, que la misericordia triunfa sobre la ley. Y el Padre manifiesta su misericordia a ese hijo, y lo abraza y lo besa. Pero no se queda ahí el Padre. No se queda ahí el amor de ese Padre. Sino que cuando el hijo le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, el Padre ni le responde a eso. Le responde de otra manera. ¿Y cómo le responde de otra manera? Llama a sus siervos y les dice: vístanlo con un vestido nuevo, que significa limpieza, perdón, y que además significa unción. Pónganle calzado, revelación.
Benditos son los pies de los que llevan buenas nuevas. En la armadura de Dios, el calzado es el apresto del Evangelio, es revelación. Pero no se queda ahí. Dice, pónganle anillo, el anillo símbolo de poder, de autoridad en la casa. Y además, matemos un becerro gordo y hagamos fiesta. Y ese becerro gordo significa provisión, significa abundancia. Y hagamos fiesta significa gozo. O sea, ese padre, cuando recibe al hijo, ya no lo castiga. Las circunstancias fueron la disciplina. Y ese hijo regresa y el padre como que el hijo no hubiera pecado. Lo recibe amorosamente, ya pagó sus consecuencias, lo recibe amorosamente y lo bendice plenamente. Y sabe que eso es nuestro Padre amado. Nosotros pecamos constantemente. Nosotros le fallamos a Dios constantemente. Aunque tengamos muchos años de caminar en el Señor, le fallamos de pensamiento, le fallamos de intenciones, le fallamos en nuestra motivación, le fallamos en nuestras palabras, le fallamos en nuestras acciones. Y el Padre siempre amorosamente está ahí esperando que nosotros regresemos para manifestarnos plenamente su amor ilimitado. El padre no se paró delante del hijo y le dijo, viste, te lo dije, me debiste haber hecho caso. Si usted y yo tenemos experiencia con Dios como padre, el padre nunca nos ha dicho, te lo dije. Al contrario, el padre comienza a obrar en nosotros, llenándonos de su amor, manifestándonos su amor de tal manera que dejemos atrás ese recuerdo, ese dolor del pecado anterior en nuestras vidas y que seamos sanados, restaurados, liberados y entrar a una dimensión más plena de su amor para con nosotros y de sus bendiciones. Yo me recuerdo, un tiempo yo fui un hijo pródigo. Y me recuerdo algo que pasó. Todos los hermanitos que tenía en ese momento en la fe, cuando yo caí, ninguno de ellos se acercó a mí para ver de restaurarme, como dice Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Que si alguno ve a su hermano caer o pecar, que lo restaure con espíritu de mansedumbre. Ninguno lo hizo. Y por supuesto, me hundí. Eso fue hace como unos 30 años. Me hundí en el mundo de nuevo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Envió a 2 personas que no eran creyentes. Ojo con esto. Para que vea el amor del Padre. Envió a 2 personas que no eran creyentes a hablarme de la palabra de Dios. Uno me habló precisamente de la parábola del hijo pródigo. Y cuando llegó, porque yo lo conocía y sabía que él no era creyente, y cuando me comenzó a hablar dije yo, wow, ¿qué está pasando aquí? Qué impresionante eso. Para mí fue impresionante, fue impactante. Pero pasó, ese momento no fue todavía suficiente porque mi corazón todavía estaba endurecido. Y ese momento no fue suficiente para que yo me arrepintiera. Todavía no, mi corazón todavía tenía dolor por lo que había sucedido, que me había llevado de regreso al mundo. Y mandó a otra persona, igualmente no creyente. Y esta persona me fue a hablar de la oveja perdida. Mire, ahí el Señor me quebrantó, sin reclamos, sin condenación,
sin culpa, sin acusación, sin juicio. Solo el mensaje era, hijo, te estoy esperando de regreso. Es tiempo de regresar. Mire, regresé al Señor y el Señor restauró todo lo que había perdido. No lo restauró inmediatamente, fue un proceso, porque primero sanó mi corazón, me liberó. En realidad primero me liberó, después sanó mi corazón y después me restauró. Y por eso estoy aquí, donde estoy el día de hoy. Por ese amor maravilloso del Padre que me abrazó en lugar de condenarme, que me recibió con todo su amor en lugar de culparme. Y es lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él perdonará nuestros pecados, pero hará algo mucho más que perdonarlos. Dice que los ocultará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Y sabe, el Señor nunca más me recordó ese pasaje de mi vida. Yo sí lo recuerdo, pero el Señor nunca lo ha traído a mi memoria como para decirme, otra vez estás en ese camino, o mira, a pesar de eso, seguís y todavía no has arreglado ciertas cosas en tu vida. No, nunca lo ha hecho, porque no es jactancioso. El Señor no echa en cara, el Señor ama. Y ama ilimitadamente. Pero también recordemos, por favor, porque aquí es donde muchísimos cristianos se pierden. El Señor ama, pero porque ama disciplina. Y si pecamos nos va a disciplinar. Y si persistimos en el pecado nos va a disciplinar. ¿Sí? El Señor va a dejar, si nosotros queremos llegar al hoyo, el Señor nos va a permitir llegar al hoyo. Y si en nuestra necedad necesitamos llegar al fondo del hoyo, el Señor va a permitirlo por amor. Por amor, porque sabe que en el fondo del hoyo nosotros vamos a reaccionar. La palabra de Dios dice algo hermoso al final de cuentas, ¿verdad? Dice que el Señor nos rescata del hoyo de la desesperación. ¿Qué quiere decir eso? Si en nuestra necedad persistimos, el Señor va a permitir que lleguemos al hoyo. Nunca va a ser nuestro paracaídas. ¿Por qué? Porque hasta que lleguemos ahí nos vamos a arrepentir y vamos a volver a Él. Y Él lo que le interesa es que volvamos a Él plenamente, porque nos ama tanto que no nos quiere perder y no nos va a perder. Él va a permitir en nuestras vidas lo que sea necesario, que sea su disciplina para regresarnos, porque nos ama tanto que no nos quiere ver medio bien. Él nos quiere ver perfectamente bien. Su amor es incomprensible. Le voy a contar algo muy rápidamente y lo vamos a tener que desarrollar el día de mañana. Un día, yo tuve un papá bueno, un buen papá, pero mi papá tenía una disciplina que parecía militar. Entonces, y yo era rebelde. Realmente yo era muy rebelde. Era el hijo menor de la familia y como hijo menor era el tercero. Y pues bueno, sí, era bien rebelde. Y mi papá conmigo era muy firme. Entonces yo siempre pensé que mi papá trataba conmigo con dureza. Y de repente, cuando ya me convertí al Señor, resulta que un día iba en el carro pensando en la paternidad de Dios. Y entonces acababa de tener una situación derivada de esa caída que había tenido. Y entonces le dije al Señor, Señor, tú conmigo tratas duramente, ¿verdad? Y el Señor me dijo, momento. Así muy amorosamente, pero me dijo, un momento. Estás equivocado, man. ¿Cómo así, Señor? Mira todo lo que me está pasando. Y el Señor me dijo, tratar contigo duramente es haber estudiado donde estudiaste. Tratar duramente contigo es la familia que te he dado. Tratar duramente contigo es el trabajo que tenés, el salario que ganás,
la casa que tenés, eso es tratar duramente contigo, me dijo. En ese momento, miren, en ese momento me di cuenta de dos cosas. Uno, que yo estaba pensando que Dios mi Padre era como mi Padre terrenal. Equivocación. Él no es como el Padre terrenal que tuvimos. Haya sido bueno o haya sido malo. Primer error de pensamiento que nosotros tenemos. La palabra Padre nos evoca los errores de nuestro Padre terrenal, pero se nos olvida que nuestro Padre Dios es un Padre perfecto. Y que es un Padre perfecto que trata con nosotros en amor, no en golpes. Los golpes son la consecuencia de es la cosecha de nuestras malas decisiones, pero Dios como Padre no quisiera que a nosotros nos fuera mal en ningún momento. Él nos atrae con cuerdas de amor, dice la palabra. Necesitamos cambiar ese pensamiento acerca de qué es realmente su amor. Por eso es esta serie. Porque necesitamos verdaderamente conocer el amor del Padre. El amor del Padre no se parece en nada al amor del mundo. El amor del Padre supera con creces cualquier experiencia de amor que usted y yo hayamos tenido en nuestra vida. El amor del Padre es un amor ilimitado, eterno, perfecto, bueno, santo, justo. Y a veces no entendemos la dimensión de esas palabras. Pero cuando hablamos de que el amor de Dios es bueno, significa que es una bondad infinita y una bondad eterna. Cuando hablamos de que el amor de Dios, del Padre, es un amor que no va a disminuir jamás, porque Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Miremos, el pueblo de Israel no lo reconoció como Padre. Nunca lo reconoció como Padre. Sin embargo, miremos en el pueblo de Israel esa paternidad de Dios. El Señor nunca los abandonó. Ellos cosecharon las consecuencias de su pecado, de su rebelión, pero la misericordia de Dios nunca dejó de estar con ellos. Aún cuando el Señor los llevó al exilio en el tiempo de Jeremías, y aún cuando Dios los llevó a la diáspora después del Imperio Romano en el año 132 en adelante, que una diáspora que duró alrededor de 1800 años, el Señor nunca los dejó. Y a pesar de estar en el destierro o en el exilio, el Señor los bendijo a donde quiera que fueran. Cuando estuvieron en el exilio, prosperaron de tal manera que el enemigo de los israelitas, que era Amán, le dio al rey, creo que fueron 10,000 talentos, que era un dineral en aquel tiempo, para que le permitiera matar a los israelitas y apropiarse de sus posesiones. ¿Y eso qué significaba? Que tenían posesiones en abundancia, porque Dios aún en el exilio los había prosperado. ¿Y por qué en la persecución en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, fueron saqueados y las riquezas de los judíos fueron saqueadas por los alemanes y por la gente de los países donde vivían los judíos en ese tiempo en Europa? Porque habían prosperado en todas las cosas.
Porque Dios nunca dejó de ser Padre, aunque ellos no lo reconocieron como Padre. Y si Dios lo ha hecho con Israel, que es su pueblo, ¿cuánto más Dios no lo hará con nosotros que somos sus hijos? La dimensión del amor de Dios es algo que no podemos captar en nuestra mente, pero que necesitamos abrir los ojos todos los días para ver esa inmensidad de su amor. Todos los días tenemos vida. Y aunque no tengamos, y aunque en algún momento cese la vida terrenal, tenemos vida eterna, que es vida ilimitada. Tenemos provisión, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Tenemos sanidad en nuestro cuerpo. Porque aunque eventualmente alguien muera de alguna enfermedad, al cielo nadie llega enfermo. Tenemos restauración de nuestras almas ilimitada. Y aunque en algún momento nosotros pudiéramos experimentar dolor y morir en ese momento, cuando lleguemos al cielo somos totalmente libres de dolor, libres de amargura, libres de todo, porque Él nos perfeccionará y nos llevará a una dimensión de libertad, de sanidad, de restauración que nuestra mente quizá no alcance a comprender. Pero para vivir una vida sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, sin corrupción, sin batalla, sin una vida plena. Eso es amor. Y eso es amor ilimitado. Eso es amor eterno, amor que no cambia. Amor que supera cualquier expectativa. La tristeza. Y con esto voy a terminar. La tristeza es que grandes sectores de la Iglesia de Cristo son o como el hijo pródigo que solo buscaron al Padre para bendiciones, o como el hijo mayor que a pesar de estar con el Padre y servirle no disfruta de las bendiciones porque no se siente hijo, se siente siervo, se siente jornalero. Y notemos esto, y solo se lo voy a dejar aquí porque lo vamos a desarrollar en otro estudio más adelante. ¿Qué es lo que busca una gran cantidad de cristianos el día de hoy? Busca que le digan siervo de Dios, o que le digan profeta, o apóstol, o evangelista, o pastor, o maestro, que le den un título. ¿Y sabe qué? Usted y yo ya tenemos el único título que necesitamos, el título de Hijo de Dios. Si supiéramos el valor del título de Hijo de Dios, dejaríamos de estar detrás de todos esos, de la búsqueda de ese montón de títulos que son títulos terrenales, porque en el cielo ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, ya no hay siervos, ya no hay nada de eso. Ahí hay o novia o hijos. Amén. Eso nos habla de que no conocemos nuestra identidad como hijos. Y ahí vemos gente en competencia por posiciones o por prestigio o por fama o por lo que sea, y no entendemos que ya lo tenemos todo. Como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos lo mejor. Me parece tan ridículo estar buscando títulos y acumular títulos terrenales, y eso se va a quedar aquí en la tierra. Eso no me abre el cielo. Lo que me abre el cielo es ser un hijo. Y es el tiempo de vivir como hijos y de entender lo que significa ser hijos. Y ser verdaderamente hijo no es ser ni un hijo pródigo ni un hijo legalista o un hijo mayor. Es ser un hijo humilde que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente y ama a su Padre con un amor creciente,
un amor obediente, un amor que no es jactancioso, un amor que se goza en el amor del Padre, porque el amor del Padre es suficiente para todo. Él como Padre es el gran yo soy, todo lo que necesito. Y como hijo tengo todo lo que necesito. No necesito estar buscando satisfacciones afuera de Él. Solo necesito vivir amándolo, obedeciéndolo, anhelándolo, buscándolo, conociéndolo. Y con eso tengo todo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es vivir bajo su paternidad, vivir bajo la obediencia como hijos obedientes a Él. Y en la medida en la que nosotros somos hijos obedientes, vamos a experimentar más y más y más de su amor. Vamos a experimentar más y más de su paternidad. Lo voy a dejar aquí, tengo muchísimo más para compartirle y se lo voy a ir compartiendo como testimonios. Pero lo espero el día de mañana a las 8 de la noche para seguir con la tercera parte de este tema. Pero meditemos en eso. Meditemos en esa parábola del hijo pródigo. Meditemos en lo que decía yo ayer. Yo soy licenciado, pero para mis hijas no soy licenciado. Para mis hijas soy papi. Dios es la profesión de mi papi. La relación que él y yo tengo es de papi a hijo. Su profesión es Dios. Y como Dios suple todo lo que es necesario para su hijo, en todos los aspectos de la vida, pero necesito vivir como hijo. Cuando no vivo como hijo, estoy buscando afuera lo que ya tengo como herencia en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza. Espérenme un momentito que tengo algunos avisos y después vamos a orar por todos nosotros y por los nuestros. El primero es, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. No es para jactancia nuestra, es para bendición de sus contactos. En segundo lugar, si usted quiere más enseñanzas relacionadas con la vida del creyente como hijo o como novia, tenemos a su disposición nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi, donde puede encontrar todas estas enseñanzas clasificadas por tema y además con su bosquejo. Y también le invitaría a que visite nuestra página en internet, nuestra página web, que se llama ministerioreyesysacerdotes.net. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de estudios. Hay alrededor de 2.500 estudios sobre infinidad de temas también para bendecir al cuerpo de Cristo. En tercer lugar, le quiero recordar que mañana de domingo a viernes, solo el sábado no tenemos una enseñanza a esta hora, para que usted nos sintonice e invite a otras personas también que crea que puedan ser bendecidas con estas enseñanzas, para que podamos compartirlas juntos en cada uno de estos días. Por el otro lado, si usted necesita salir de su casa, salga, no hay ningún problema, pero si no va a estar con su grupo familiar, por favor use la mascarilla, lávese las manos con jabón, mantenga el distanciamiento social necesario cuando no está con su grupo familiar con el que vive. De esa manera se protege usted, protege a su familia y nos protege a todos los demás. No solo del COVID, esto
protege de cualquier otro montón de enfermedad. Y lo esperamos mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza. Vamos a orar en este momento y vamos a orar todos juntos. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Amén. Acompáñeme, por favor. Padre bendito, amante Señor, amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Porque tu palabra no regresa vacía, Señor, y porque tu palabra nos enseña a ese Padre amoroso, Señor, nos revela a un Padre amoroso, un Padre que quiere lo mejor para sus hijos, un Padre que es bondadoso, perfecto, Señor, santo, justo, verdadero, Señor, que nos ha hecho herederos de todas las cosas. Porque tuyo es el mundo y su plenitud, Señor, y nosotros somos tus hijos, y como hijos nos has hecho herederos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Señor, abre nuestras mentes, pero por sobre todo abre nuestro corazón para que esa revelación de tu paternidad, Señor, venga a nuestros corazones, Señor. Padre, que la anhelemos, Señor, en nuestros corazones, que anhelemos conocerte más como Padre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, venimos dándote gracias por tanto regalo que tú nos has dado y que muchas veces ni siquiera nos percatamos, Señor, de esos regalos de amor como la salvación y el perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, la posibilidad, Padre, de poder tener acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro como hijos tuyos que somos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por ese amor que no podemos entender, Señor, pero que vivimos y experimentamos a diario, Señor, en las manifestaciones tuyas hacia nuestra vida, Señor, en esa plenitud de bendiciones que tienes para cada uno de nosotros cada día, Señor. Y Padre, en esta hora venimos entrando al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. No solo nuestros, sino de nuestras familias, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tu mano de poder, Señor, de amor, de misericordia, de gracia, de justicia esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberándonos de toda mentira, de todo argumento y de todo razonamiento falso que se oponga a tu conocimiento como Padre, Señor, a la obediencia a tu palabra y a la vida plena que tenemos en ti, Señor. Padre, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, levanta al que está caído, fortalece, Señor, al que está debilitado, extiende tu manto de alegría sobre todos aquellos, Señor, que están en una emoción negativa como estrés, ansiedad, angustia, depresión, decepción, desánimo, temor o lo que sea, Señor. Pero más allá de eso, Padre, derrama tu óleo de gozo en sus corazones, que los sane, los restaure, los liberte, Señor, y cambie esa tristeza en alegría, esas lágrimas en risas, ese duelo en fiesta, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo venimos pidiendo. También, Señor, te pedimos que atraigas con lazos de amor a aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen o que por alguna razón, Señor, están en este momento apartados de ti como hijos pródigos. Regrésalos, Señor, a ti, Padre, regrésalos a la casa, Señor, de tal manera que ellos juntamente con nosotros podamos partir, Señor, en ese arrebatamiento de la iglesia que está por suceder, Padre. Señor, danos a cada uno de nosotros hambre y sed de ti, Señor, pero un hambre insaciable y una sed insaciable de ti, Señor, así como es insaciable la sed del siervo que se encuentra en el desierto, Padre. Nuestra alma, Señor, gime por ti, Señor. Nuestra alma te anhela, Señor. Danos más de ti, Padre, en el nombre de Jesús, pero danos más hambre de ti para que te busquemos, Señor, en tu palabra y en la comunión con tu Espíritu Santo que nos revela, Señor, tu corazón, Padre. Señor,
Te pedimos en esta hora también, Señor, especialmente por cada ministro del Evangelio, no solo en Guatemala, sino en el mundo, Señor. Padre, estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos difíciles, Señor, donde tu cuerpo necesita ser afirmado, fortalecido, establecido en ti, Señor, en la doctrina de tu palabra, en la obediencia a tu palabra, Señor. Aparta de nosotros toda enseñanza de error, Señor, toda enseñanza que nos desvíe del verdadero propósito tuyo, Señor, para con nosotros, tu buena voluntad agradable y perfecta que vivimos, Señor, en la obediencia a tu palabra, Padre. Señor, apártanos por tu Espíritu Santo de todo espíritu y enseñanza de error, Señor, porque en este tiempo tu palabra dice que aumentarán las enseñanzas de demonios, las enseñanzas que vienen desde el infierno, Señor, que pretenden torcer tu palabra. Padre, no permitas que eso nos suceda a ninguno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, Señor, pero que tu espíritu y tus ángeles, Señor, ministren nuestro espíritu, ministren nuestro hombre interior, nuestra alma, y siembren semillas de eternidad que se conviertan, Señor, en nuestras vidas en palabra rema, que sean un estilo de vida, Señor, que te agrade a ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, permite que el día de mañana, Señor, nuestro gozo sea completo, porque tú hiciste el día de mañana, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en él, y que llenos de gozo podamos enfrentar las tareas que tenemos, Señor, por delante el día de mañana, y produzcan fruto, pero por sobre todo te glorifiquen a ti. Y desde ya, Señor, te damos gracias por el cumplimiento de tus promesas para cada uno de nosotros el día de mañana, Señor, de provisión, de sanidad, de restauración, de liberación. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya te damos gracias, Señor, porque hemos pedido conforme a tu propósito, y sabemos que cuando pedimos conforme a tu propósito tendremos las peticiones de nuestro corazón. Por ello te damos no solamente gracias, sino gloria, honra y alabanza a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y permítenos, Señor, que el día de mañana podamos encontrarnos nuevamente, Señor, para ser edificados en tu maravillosa y bendita palabra, y que nuestros ojos sean ampliados, Señor, para ver de tu paternidad y conocerla cada día más, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo a todos, y primeramente Dios, el día de mañana volvemos a encontrarnos por este medio. Bendiciones, que sea un día de bendición el día de mañana. Y saludos a todos los que nos ven desde diferentes partes, nuestra hermana Nuria de El Salvador, nuestra hermana Marlene de Colombia, nuestra hermana Lara de Dubái, nuestra hermana Josefa y nuestra hermana Rocío de México en Tapachula, nuestra hermana Dora que nos ve desde California en Estados Unidos, y si alguno se me queda, perdón, no lo vi, nuestra hermana que nos ve desde el Petén, ahorita se me fue el nombre, y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas de aquí de la capital, bendiciones para todos, y primeramente Dios, el día de mañana nos vemos. Saludos a todos y a sus familias, bendiciones.